soy Tomás Otito Condemaita. Nací en Acomayo, al sur del Cusco. Por ser descendencia de la nobleza incaica, obtuve el cargo de cacica de Aco. Fui una mujer de gran sensibilidad social, con los indios que sufrían duras explotaciones en las minas y obrajes del Cusco y del Alto. Yo fui una mujer de linaje, quien a los 40 años obtuve el cacicazgo de Acos en el corregimiento de Quispicanchis en Cusco. Participé en el combate de Sangarará el 12 de noviembre de 1780. Formé guerrillos de indios, con las cuales hicimos retroceder a los españoles en el puente de Quilpinto. También participé junto a Túpac Amaru II y Micaela Bastidas en la gesta emancipadora del primer grito en toda América. Túpac Amaru II no es un rebelde impulsivo, que por lo episódico de su movimiento podría parecer. Ya en 1777 comienza a gestionar ante las autoridades en Lima, mediante recursos y expedientes, el mejoramiento de la situación de las naturalezas y la liberación del Villa Imperial de Potosí. En dichos recursos se nota el conocimiento que tenía de las leyes vigentes de esa época y la esperanza de alcanzar justicia mediante reclamaciones pacíficas ante los tribunales. Túpac Amaru II lucha con gran ansia por los principios libertadores y hace ver que no puede subsistir una institución como la misa, que hace que los indígenas salgan de la libertad natural a la subvención civil, la que degeneraba fácilmente en esclavitud. Desalentando con los fallos de los tribunales, Túpac Amaru II comprende que esta lucha debe hacerse con un vigoroso levantamiento que busque en primer lugar eliminar los malos funcionarios que falsean las leyes del monarca y arruinan la vida de los naturales. José Gabriel Condorcanqui y Noguera, o Túpac Amaru II, o mejor dicho, José Gabriel Túpac Amaru, fue un cacique mestizo que superó la ambigüedad de su condición para realizar su hazaña, ya que podía ufanarse lo mismo de su directa descendiente de Huayna Cápac, que se pretende legítimamente el marquesado de Oropesa. Túpac Amaru II es cristiano, habla quechua, aymara, castellano y latín. Viste con elegancia, aristocracia y con lujo de comerciante próspero. Es tal vez el mayor transportista de la región con casi 440 mulas y también propietario de tierras, minas y de casas en los pueblos de su cacicazgo, sin embargo necesariamente iluminado por principios de libertad, de igualdad y de fraternidad. No duda en ser consecuente con ellos y de asumir el reto de conciliar y unir esos dos mundos entre los cuales él vive y que además comprende que en su propia existencia se hayan mezclado. Túpac Amaru II tiene el mérito, además de saber captar, no obstante la distancia y diferencia de realidades, los principios de la ilustración, de saber distinguirlos del despotismo ilustrado. Tiene el mérito de haber sabido leer en la historia y percibir el desenlace que ésta traería.
tiene el mérito entonces de haber sabido encarar su presencia para posibilitar el tránsito entre lo que era una realidad desigual e injusta hacia el sueño de la libertad. Integración de los pueblos del continente, de la abolición de las cargas tributarias y la servidumbre, y de la manumancia de los esclavos como expresión del humanismo. La revolución de Tupac Amaru II, de pleno contenido social, consiguió posteriormente el triunfo de algunos de sus postulantes, tales como la supresión de los corregimientos, que fueron reemplazados por las intendencias y que sirvieron la base para la democracia política del Perú independiente, la creación de la Real Audiencia de Buenos Aires y la anexión de la Intendencia de Puno al Perú, y la creación de la Real Audiencia del Cusco. Después de 200 años, el veredicto de la historia ha venido a demostrar que la revolución de 1780 no fue nativista, regionalista y restauradora del Incario, sino que fue una conmoción social, solo comparable a los grandes movimientos redentores de la historia universal. Igualmente, la investigación y la crítica histórica ha permitido determinar que la rebelión desarrollada de 1780 a 1785 obedeció a una doctrina que puede sintetizarse en francamente emancipadora, propugnando la reivindicación de las clases oprimidas, constituyendo un frente popular de liberación del hambre y la injusticia, liberación de las cargas tributarias, el ejército de los derechos humanos y la supervivencia de las formas y sistemas sociales del imperio civilizado de los indios, único en su género, y sin el conocimiento de la moneda, de la propiedad privada y de la riqueza, consiguió hacer realidad la justicia social, forjando un Estado fraternal. Por último, el edicto dictado por Tupac Amaru II en el santuario de Iguazú el 16 de noviembre de 1781, aboliendo la esclavitud, demuestra plenamente que la revolución de 1780 a 1785 alcanzó las características de una cruzada apostólica y redentora a nivel universal. La época era aún prematura para tan alta concepción, lo cual le otorga una importancia excepcional y representa quizás el aporte de mayor envergadura revolucionaria en ese histórico momento. Significa, viéndolo bien, una decisión inusitada, posteriormente tópico obligado de los próceres emancipadores San Martín y Bolívar, que se proclamaría antiesclavista y que Castilla más tarde concretarla entre impostergable conquista social, por la que Lincoln más tarde libraría una cruenta contienda civil en su anhelo de eliminar aquella lacra social. Tupac Amaru II, dentro de un sentimiento constructivo, trata de integrar a todos los hombres sin distinción de razas y colores, unidos en la misma concepción libertadora. Tal es la idea crucial de su pronunciamiento,
para cuyo logro los criollos, mestizos, indios, negros y hasta los chapetones o cucanuncas, para conformar una nueva organización social en el país bajo la égida de la igualdad. En un ámbito de tan amplio espectro racial, su llamado es ejemplar y revela el sentimiento integrador que florece en muchos de sus bandos, edictos y proclamas. Estos pensamientos integran su concepción de justicia igualitaria que se radicaliza a medida que la lucha va adquiriendo mayor desarrollo. Túpac Amaru II sabe desde el primer momento que al plantear estos conceptos chocará con la mentalidad de los súbditos de una monarquía absoluta, para la cual es inconcebible la lucha contra el rey y significa además el enfrentamiento con el clero, fuerza que respeta y teme. No es lo mismo criticar a los corregidores odiados, funcionarios a cuya repulsa se suma no pocas adhesiones, que enfrentarse al lejano monarca a quien supone desconocer de los malos manejos de sus autoridades coloniales. En consecuencia, Túpac Amaru II, el caudillo de la gran rebelión aborigen que conmovió los cimientos de la colonia y significó la culminación de un movimiento latente de oposición y de rechazo a la dominación, mostró grandeza y temple de espíritu al sufrir el mayor de los sacrificios. Que ser humano haya sido capaz de resistir sacrificios, que no solamente se redujo a los tormentos corporales, sino al infinito dolor espiritual, a ser obligado a presenciar impotente al sacrificio de sus seres amados. Este hombre que mostró la magnitud del caudillo a través de su obra y su sereno sacrificio, fue tan humano como todos, pero solo elevarse de esa situación del hombre común para hoy ser justamente reconocido como Túpac Amaru II, el caudillo revolucionario de las masas oprimidas al que hemos elegido como nuestro patrono. Y así termina la revolución de Túpac Amaru II. Ejecutada el 18 de mayo de 1781. Fue descuartizada cruelmente, así como también lo descuartizaron a Túpac Amaru II y la asesinaron a Micaela Bastidas y a sus hijos. Que nos decapitaron a mí y a Túpac Amaru y asesinaron a Micaela Bastidas y a sus hijos. Me cortaron la cabeza y lo pusieron al centro de la plaza de Aco, como símbolo que nadie se podría rebelar contra los españoles.